Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a desentrañar los secretos íntimos de la relación de Burak y Neslihan. Sí, han escuchado bien. Esas dos estrellas que tanto admiramos, que hemos visto brillar en la pantalla, pero de quienes siempre nos queda esa curiosidad por saber cómo es su día a día, cómo construyen su amor cuando las cámaras se apagan. Así que prepárense porque vamos a asomarnos a ese rincón especial de su vida que a menudo permanece oculto, analizando con detalle los pilares que sostienen este vínculo que tanto inspira. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, denle ese clic a ese botón rojo de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Comenzamos. Burak y Neslihan, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, pero más allá de los flashes y los guiones, existe una historia de amor que ha cautivado a muchos. Desde que se conocieron en el set de una producción, su conexión fue innegable. Y no solo para nosotros los espectadores, sino también para ellos. Muchos recordarán las entrevistas iniciales, donde apenas se atrevían a cruzar miradas, pero ya se vislumbraba esa chispa. Lo interesante de su relación es cómo han logrado mantener un equilibrio entre sus carreras tan demandantes y su vida personal. No es fácil ser una figura pública y al mismo tiempo construir un vínculo sólido y privado. Y ellos, a todas luces, lo han conseguido, demostrando una maestría digna de estudio en la gestión de la exposición mediática y la preservación de su intimidad. *** El sólido pilar del apoyo mutuo en sus carreras. *** Una de las cosas que más llama la atención es la forma en que se apoyan mutuamente en sus proyectos. Hemos visto en repetidas ocasiones a Burak en los estrenos de las series de Neslihan, visiblemente orgulloso, y viceversa. Ese apoyo incondicional en sus carreras es, sin duda, un pilar fundamental de su relación. No compiten, se complementan. Se celebran los éxitos del otro como si fueran propios, y eso, queridos amigos, es un signo de una madurez y un amor muy profundos. Imaginen la presión constante, las críticas, las exigencias del público y de la industria. En medio de todo eso, tener a alguien que sea tu roca, tu confidente, tu mayor fan, es un tesoro invaluable. Este apoyo no es superficial, se manifiesta en gestos concretos, compartir rodajes, asistir a eventos del otro, defenderse ante rumores o críticas. Es esa complicidad que trasciende la pantalla y se afianza en la vida real, demostrando que su relación no es un accesorio de sus carreras, sino una parte integral de su éxito y bienestar. *** La comunicación abierta, el cimiento invisible de su unión. *** Pero vayamos más allá de lo profesional. ¿Cuáles son esos secretos íntimos que todos queremos saber? Bueno, no se trata de exponer su vida privada de manera invasiva, sino de entender las dinámicas que los hacen funcionar. Una de las cosas que se percibe es una comunicación muy abierta y honesta. En las pocas ocasiones que han hablado sobre su relación fuera de los focos, han destacado la importancia de hablar las cosas, de escucharse y de entender las perspectivas del otro. Esto, aunque suene básico, es uno de los ingredientes más difíciles de mantener en una relación, especialmente cuando ambos tienen personalidades fuertes y carreras destacadas. La empatía juega un papel crucial, y parece que ellos la tienen en abundancia. Su capacidad para expresar sus necesidades, resolver conflictos de manera constructiva y validar los sentimientos del otro es un testimonio de su compromiso con la salud de su vínculo. No se trata solo de decirse te quiero, sino de demostrarlo a través de la escucha activa y la comprensión profunda. *** Gestión de la fama, la inteligencia emocional en acción. *** Además, es fascinante ver cómo han gestionado la fama y la atención mediática. Han sido bastante reservados con su vida privada, y esa discreción les ha permitido proteger su burbuja de intimidad. No se han dejado llevar por la necesidad constante de compartir cada detalle de su vida en redes sociales, y eso, créanme, es una estrategia muy inteligente para preservar la autenticidad de su vínculo. Han sabido poner límites, y eso es algo que todas las parejas, famosas o no, deberían aprender. La relación no es un espectáculo, es un espacio seguro para ellos dos. Su decisión de mantener ciertos aspectos de su vida en privado no es una muestra de frialdad, sino de inteligencia emocional y de un profundo respeto por la santidad de su relación. Al no convertir su amor en un producto de consumo masivo, aseguran que siga siendo genuino y personal.
Asterisco asterisco la complicidad, un lenguaje secreto que solo ellos entienden asterisco asterisco. Otro aspecto que resalta es la complicidad que transmiten. A través de gestos, de miradas, de pequeñas anécdotas que comparten, se nota esa conexión especial. Esa sintonía que va más allá de lo superficial. No es solo atracción física o admiración profesional, hay una amistad profunda, un entendimiento mutuo que se construye día a día. Es esa comodidad de ser uno mismo, sin filtros, sin máscaras. Y eso en el mundo de la actuación, donde a menudo se requiere interpretar roles, debe ser un bálsamo increíble. Esa complicidad se palpa en sus entrevistas conjuntas, en las entrevistas individuales donde uno habla maravillas del otro, y en la forma en que se mueven por la vida, como un equipo cohesionado. Asterisco asterisco momentos clave, celebrando la vida juntos asterisco asterisco. Hemos visto también cómo han compartido experiencias vitales importantes, como su boda, que fue un evento muy esperado y comentado, pero a la vez, se percibió como algo muy personal y significativo para ellos. Celebraron su amor rodeados de sus seres queridos, pero sin caer en excesos mediáticos innecesarios. Eligieron compartir lo que era importante para ellos, manteniendo el resto en su esfera privada. Eso demuestra madurez y un entendimiento claro de lo que valoran en su relación. La boda, lejos de ser solo un evento público, se presentó como la consolidación de un amor profundo y compartido, un hito que eligieron celebrar de una manera que honrara su intimidad. Asterisco asterisco rutinas y rituales, la belleza de lo cotidiano asterisco asterisco. En cuanto a su día a día, si bien no tenemos acceso directo, podemos inferir que, como cualquier pareja, tienen sus rutinas, sus pequeños rituales, sus momentos de relax. Quizás disfrutan de cenas tranquilas en casa, de viajes cortos para desconectar, o simplemente de pasar tiempo juntos sin hacer nada en particular. Lo importante es que a pesar de sus agendas apretadas, siempre encuentran tiempo para nutrir su relación. Se trata de priorizar, de hacer un esfuerzo consciente por mantener viva la llama. Es en esos pequeños momentos en la rutina compartida, donde el amor se fortalece y se nutre, creando un espacio de normalidad y conexión en medio de sus vidas extraordinarias. Asterisco asterisco la fortaleza frente a las expectativas externas asterisco asterisco. Hay un detalle que a menudo se pasa por alto, pero que creo que es fundamental, la forma en que manejan las expectativas externas. El público y a veces los medios pueden crear una narrativa sobre las parejas famosas, idealizándolas o por el contrario, buscando fallos. Burak y Neslihan han demostrado ser impermeables a eso, centrados en su propia realidad y en lo que funciona para ellos. No se dejan influenciar por el ruido exterior, y esa fortaleza interna es lo que, a mi parecer, les permite construir una relación sólida y duradera. Su capacidad para discernir entre la opinión pública y su verdad interior es un rasgo admirable que les permite mantener la autenticidad de su vínculo. Asterisco asterisco evolución y crecimiento conjunto, una pareja en constante movimiento asterisco asterisco. Además han sabido reinventarse como pareja ante las cámaras, pasando de ser compañeros de trabajo a ser esposos y compañeros de vida. Esa evolución natural, ese crecimiento conjunto, es algo que inspira. No se quedan estancados en una etapa, sino que avanzan adaptándose a los cambios y desafíos que la vida les presenta. Y todo ello manteniendo esa chispa, esa admiración mutua que los hizo empezar. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede madurar y transformarse, adaptándose a las diferentes fases de la vida, fortaleciéndose con cada experiencia compartida y cada desafío superado. Asterisco asterisco la autenticidad como máxima expresión del amor asterisco asterisco. Pensemos en las parejas que admiramos. Suelen ser aquellas que transmiten autenticidad, que muestran una conexión real. Burak y Neslihan, a través de su discreción y de las pocas pinceladas que nos han permitido ver, logran precisamente eso. Nos muestran que es posible tener una carrera exitosa y al mismo tiempo construir un hogar, una familia, un amor profundo y verdadero. No es solo un cuento de hadas, es el resultado de esfuerzo, comunicación, respeto y un amor genuino. Su historia desafía la noción de que la fama es un obstáculo insuperable para el amor duradero, demostrando que con las herramientas adecuadas, es posible prosperar tanto en el ámbito profesional como en el personal. Asterisco asterisco la verdadera lección, nutrir el amor día a día asterisco asterisco. Su relación nos enseña que más allá de los escenarios y los aplausos, lo más valioso es la conexión humana, el apoyo mutuo y la capacidad de crecer juntos. Han demostrado que con inteligencia emocional y un compromiso real,
se pueden superar los desafíos que la vida y la fama presentan. Son un ejemplo de que el amor verdadero puede florecer y perdurar, incluso bajo los reflectores. Y esa es quizás la mayor lección que podemos extraer de su historia, que los secretos más bellos de una relación no son los que se ocultan, sino los que se viven y se nutren día a día, en la intimidad de dos corazones que laten al unísono. Y bueno, hasta aquí llegamos con este recorrido por la relación de Burak y Neslihan. Hemos intentado desentrañar algunos de esos aspectos que los hacen tan especiales, siempre desde el respeto y la admiración. Hemos hablado de su apoyo mutuo, de su comunicación, de cómo gestionan la fama y de la complicidad que transmiten. Espero que les haya resultado interesante y que hayan podido sacar sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más admiran de la relación de Burak y Neslihan? ¿Hay algún otro aspecto que les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de esta pareja, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.